Y pues bueno, en resumen dije, ¿por qué empezar por Nacimiento de la Tragedia? ¿No? No solo porque es que es un texto muy difícil, ¿saben? Todo el mundo dice, lean Nacimiento de la Tragedia. Y es así como, bueno, pero Nietzsche mismo se autocritica de una manera brutal, dice que tiene un tufo hegeliano y dice, toda mi obra estaba ahí. Yo creo que eso hay que tomárselo literal. En efecto, toda la obra de Nietzsche está en Nacimiento de la Tragedia, lo cual, a mi gusto, lo hace uno de los textos más complicados junto con Zaratustra, ¿no? Entonces, por ese motivo yo no quise sugerirles empezar por Nacimiento de la Tragedia, sino hacer un camino al revés, ¿no? Como de, a ver, llegamos al sitio más radical de la obra de Nietzsche, que es donde va a trastornarse todo, porque es su separación con Wagner. Es el momento en que deja de estar enamorado de Schopenhauer incondicionalmente y lo critica. Es el momento en que deja de estar enamorado de Wagner y lo critica, ¿no? Se le cae el mundo. Entonces es un momento como súper crítico en su vida y es cuando cambia de estilo y empieza a entrar al estilo aforístico, ¿no? Y dije, ¿por qué no entrar ahí y ver la meca del problema y luego entender cómo llegó ahí? ¿Sí? Entonces, me interesa mucho que nos provoque el texto, aunque muchos ya lo hayamos leído. Seguramente a todos les pasa que conforme han avanzado en sus lecturas entienden cosas muy diferentes. Por ejemplo, en esta oportunidad, al leer el texto, pues ya vi un montón de intertexto que yo no había visto, ¿no? Así tipo de discutió con tal y está discutiendo con tal y esta palabra tal y así, ¿no? Entonces, pues bueno, no creo que acabamos el parágrafo uno hoy, fuimos ambiciosos. Eh, y pues preliminarmente solo quisiera decirles que hoy va a presentar y quisiéramos que se animaran a presentar en el sentido de a conducir la sesión diferentes personas y que comentáramos todos para que no sea aburrido, ¿no? Para que sea horizontal. Hoy va a presentar Andrea, pero lo que yo quiero es contextualizarles este momento de sobre verdad y mentira. En primer lugar, indicarles algo muy importante. Para este punto de su obra, Nietzsche ya había leído a Hartmann y a Lange, ¿sí? Eh, Lange tenía un libro que se llama Historia del Materialismo. Entonces, lo que no se sabe mucho sobre Nietzsche es que Nietzsche sí sabía de materialismo, ¿no? O sea, sí había leído marxismo, pero a través de las enciclopedias de marxistas y de hegelianos. Me parece esto súper relevante, porque sobre Nietzsche se suele pensar que es como un continuador del idealismo o cosas así. Tiene algo de cierto, pero en realidad Nietzsche, por algo su pensamiento tiende a criticar toda la cultura metafísica occidental, porque ya está puesto sobre la materialidad. Este dato me parece súper importante porque uno de los correlatos que yo les propongo es que Nietzsche ya había leído, no sé si han escuchado de Max Stirner. Entonces, mi lectura tiene que ver mucho con Max Stirner, ¿no? Y los quiero advertir porque muchas de las cosas que Nietzsche empieza a abordar en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, las sacó después de leer a Stirner. Y Nietzsche mismo reconocía que pues no quería decir que había leído a Stirner porque iban a creer que le había copiado, ¿no? Entonces, ahí hay un paralelo en donde, pues sinceramente es muy problemático porque son de la misma época, porque tienen preocupaciones similares, pues que porque Stirner trabajaba ficte, era un fictiano radical, ¿no? Entonces, evidentemente iba a coincidir con los problemas de Nietzsche. Y esto me lleva a Nietzsche mismo. Nietzsche mismo está situado sobre una crítica al idealismo, al platonismo, al hegelianismo. Mucha gente dice no leyó a Hegel. Pues yo no puedo decir nada al respecto, pero sí leyó a los hegelianos, ¿no? Entonces, claro, como todo Nietzsche, una pelea contra los ismos. Entonces, en este contexto, sobre verdad y mentira, logra afinar una intuición que Nietzsche viene desarrollando en toda su obra, que es que hay algo en el lenguaje, por eso empieza el nacimiento de la tragedia con la música, con la estética, con la obra de arte en particular, porque dice, parece que hay ciertos modos de determinación de la realidad que producen experiencias diversas, ¿no? Y yo quiero entender cómo es que estas experiencias transfiguran la realidad. Entonces va al nacimiento de la tragedia y lo interpreta desde el horizonte de la música, ¿no? ¿Y qué es lo que la música hace como experiencia particular para configurar el mundo, ¿no? Y empieza a experimentar con diferentes tematizaciones, porque uno de los temas que le preocupa es la cultura de su época, su presente. Entonces empieza a criticar la cultura alemana, la cual que creen en ese momento es hegeliana, ¿no? Y viene pues después del postkantianismo. Entonces, pues ese es nuestro lugar y nuestra situación del texto.
¿no? Nietzsche ya se está quedando ciego. Este es un texto que dicta a uno de sus alumnos. Y además, ese era el tercer dato, en la intertextualidad, pues no es el alumno al que se le dicta, pero sí es el alumno que está con él en el 74. Adolphe Braugmatter es el que le ayuda a traducir su madre las intempestivas al francés, y además es al que le dice que sí leyó a Stirner. Pues yo les doy todo ese contexto porque es súper importante como aprender a ser justos con la historia del pensamiento. Y para este punto, el pensamiento de Nietzsche ya es materialista y lo es por esa razón, ¿no? Porque ya entró en contacto con estos pensadores. Para decirles algo, a Alan que le interesa la conciencia, por ejemplo, Hartman tiene un libro que se llama La filosofía del inconsciente, ¿sí? Donde inconsciente es un Bewusstsein, ¿no? Lo que quiere decir, pues, literalmente lo contrario de la conciencia hegeliana. Entonces, claro, este es el texto perfecto para ver eso en la obra de Nietzsche. Eh, Habiendo atendido a eso, pues solo quiero que tengan presentes sus referentes para que a la hora que empecemos a discutirlos, entendamos los que no tenemos tantos acercamientos con Nietzsche, por dónde va el asunto. Y pues ya sin más, yo los dejo con Andrea. Creo que la dinámica va a ser interrúmpanla para que no se haga aburrido. Y pues siéntanse libres de hablar y de decir y de preguntar. Y pues ya ahí vamos como armando las piezas. Ok, hola, ya me presenté, soy Andrea y les traje una presentación PowerPoint porque me parece que así es menos aburrido como verme hablar. Entonces se las voy a compartir. Ok, como ya dijo Dani, por favor siéntense en toda la conformidad de interrumpirme en cualquier momento. Primero que nada, me gustaría mencionar que acercarte a un texto de Nietzsche en cierta medida es muy interesante y a la vez como muy retador porque su lenguaje tiene una plasticidad particular. No estoy diciendo que sea el único, pero al menos pues como particular. La mayoría de las cosas que escribe no son literales, son como figuras simbólicas que se pueden rellenar de significados dependiendo del contexto desde el que se lea. Por ejemplo, un hegeliano no va a leer lo mismo que otra persona que estudió Derrida, y eso me parece una cosa muy interesante, porque para Nietzsche todo en este sentido es metafórico, y eso es algo que vamos a ir explicando a lo largo de la sesión en este sentido. Primero, me gustaría hacerles hincapié que a mí me pareció muy interesante ver que Nietzsche empezó su texto con un mito. ¿Y quién más a lo largo de la historia de la filosofía ha empezado los textos con mitos? Pues Platón. Y también es bien sabido, no recuerdo bien el nombre del autor en este momento, pero hay alguien que dice que toda la historia de la filosofía son notas a pie de página de la filosofía de Platón. Y en este sentido, creo que lo que está intentando hacer Nietzsche al plantear un mito como este es justamente trastocar el sentido de lo que sería el mito en Platón. Platón fue el primero en instaurar la distinción entre logos y mitos, que fue como, claro, todo lo anterior a mí, todo lo de los cantos y todo lo que se escribió, pues es un mito, ¿no? Y lo verdadero, lo que les voy a decir yo, es logos. Entonces eso me parece como muy interesante, como de inicio. ¿Qué presupuestos hay de fondo en el mito que planteó Nietzsche y qué significa, por ejemplo, que algo así como los animales astutos, pues hayan inventado el conocimiento? Pero antes de llegar a eso, me gustaría preguntarle a quien quiera como responder la pregunta. Obviamente esta imagen todos la conocemos, ¿no? El mito de la caverna. ¿Alguien me podría dar como, no sé, una interpretación de esto? No me dejen morir sola, por favor. A ver, pues súper rápido. Están los prisioneros en una caverna y lo único que pueden ver son sombras proyectadas de un fuego que viene detrás, pero ellos no ven que de hecho eh, pues son, sí, sombras proyectadas y consideran que eso es la verdad. Hasta que uno de ellos sale y bueno, que está ahí, y se ciega por el sol y que, bueno, esta metáfora de que el sol es la verdad, que no recuerdo muy bien cómo está en República, pero bueno, sí, el sol es la verdad, lo ciega cuando se da cuenta que de hecho lo que estaba viendo en la caverna entre las sombras, pues no era verdad, y regresa para intentar sacarlos, o sea, convencerlos, ¿no? De que eso no es verdad y que tienen que salir, etcétera.
pues no sé qué otro elemento importante esté dejando fuera, pero bueno, a grandes rasgos, así es. Alan, Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues dos cosas rápidamente. En la primera, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sí, hace una alusión justo a la alegoría de la caverna, donde, digamos, pues en la caverna está igual un fuego que proyecta unas imágenes en la pared, ¿no? Y hay unos esclavos que están ahí sentados, interpretando las sombras, justamente, pero no la forma, sino las sombras. Y bueno, pues en la alegoría de la caverna, en República, pues uno de ellos, digamos, supone ahí Sócrates que uno de ellos se liberara, podría, digamos, subir o ascender hacia arriba de la caverna y posteriormente esa persona que sube bajaría a liberar a los esclavos. Eh, Grosso modo eso. Lo segundo que me interesaba también comentar era que justamente mencionaste una superación del mito y que logos, digamos, que es de lo que nos habla Sócrates Platón o Platón Sócrates, eh, pues es más bien un logos, ¿no? Yo creo que no es así. Yo creo que no va mucho por ahí. Yo creo que no hay una superación del mito. Es decir, hubo una obra justamente famosísima, ¿no? De un comentarista, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre, pero no hay como tal una superación del mito, no hay un paso del mito a logos. Yo creo que el que más usa mitos, pues es Platón mismo. Platón cuenta un sinfín de mitos en toda su obra platónica. Eso para empezar. Eh, digamos que no podemos suponer que en el mito no hay como tal, pues, un logos. Piensa incluso en Heráclito, ¿no? A Nietzsche es alguien que justamente le gusta Heráclito por eso. Aunque no cuenta como tal un mito, eso es verdad, pero supongamos también Nietzsche es alguien que cita a Homero, ¿no? Entonces, digamos, pues lo que nos cuenta Homero, que es el gran educador de la Hélade, eh, pues son mitos, en realidad, ¿no? Pues nos cuenta lo que sucede en una batalla, ¿no? Nos cuenta realmente la historia de Odiseo, ¿no? Y unos personajes míticos. Entonces, no quiere decir que ahí no haya conocimiento o que no se pueda conocer ahí. Yo creo que el mito tiene una gran carga de conocimiento. ok, muchas gracias, Rumi. Bueno, yo iba a decir que, o sea, tienes razón el compañero, tienes razón, Alan, pero que justamente en función de la tradición, lo que estamos cuestionando es el efecto de cierto discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo digo porque en Nietzsche en particular había una lectura y por eso empecé el contexto diciendo platonismo, no Platón, ¿no? Lo que le interesa a Nietzsche es el platonismo. Entonces yo por ese lado creo que los resúmenes que han hecho funcionan para eso, en el sentido de sí. No sé por dónde vaya la idea, pero quiero recalcar, y esto como para ayudarnos a encaminarnos como por el sitio por donde Nietzsche lo lleva, no porque estés mal, ¿no? Es que Nietzsche sí está tratando con el platonismo, ¿no? Y el platonismo como fenómeno es otra cosa. Es como, ¿qué va a pasar con Nietzsche? A Nietzsche no le interesan los autores, no se pelea con autores, le interesan los efectos de esos autores. En sí, el pensamiento de Nietzsche es el pensamiento del efecto en la historia, del efecto en el lenguaje, ¿no? Entonces, quizá no convenga ser tan estrictos con esas cosas y entender que estamos revisando ismos, ¿no? Solo eso. Sí, una pregunta, aquí disculpen la ignorancia porque ahí sí no sé, pero bueno, si en ese sentido a Nietzsche, digamos, le interesa abrir el panorama o justamente abrir una crítica hacia los ismos, el platonismo, como una especie de tradición, después incluso de Platón, pues tenemos unas tradiciones que justamente no solamente participan de los mitos, son todavía un poco más rígidas, como lo puede ser el neoplatonismo, por ejemplo, como lo puede ser, por ejemplo, Plotino, como lo puede ser todo lo que se sabe de Plotino, ¿no? Que cuenta Porfirio, ¿no? Todo el pseudo Dionisio de Areopagita, todas estas cosas que sí son un legado de la tradición platónica y que justamente sí participan de ese platonismo, ¿no? Además de eso, están
pues sí leyendo a Platón, pero en otra clave. Incluso quien habla de esta otra clave como una cuestión más mística son la escuela de Tubinga con la Sagrada Dogmata de Platón. Cuentan justamente esa parte pues mística, ¿no? Es que es como Platón tenía su escuela, nos comenta algo al respecto, digamos, de los diálogos, pero en los diálogos hay algo oculto, ¿no? Hay algo que no se vela, o más bien que está mantenido, digamos, como oculto justamente para los iniciados en su escuela. Quien participa de eso es la escuela de Tubinga con la Sagrada Dogmata. Entonces, esos sí participan de unos ismos, ¿no? De un platonismo. No sé si podría ser, digamos, una crítica a ese tipo de, pues, de corrientes. No, 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 para nada. O sea, en sí, a ver, Nietzsche está muy interesado en recuperar el mito. De hecho, creo que para allá va la situación, ¿no? No, o sea, creo que es como un tema de que nos estamos introduciendo al problema, ¿no? Pero no, no, nada que ver, porque a Nietzsche ni siquiera le interesan, por ejemplo, ellos, ¿no? Sino el efecto que ellos tuvieron en la modernidad, ¿sí? Por eso, situarnos en el momento preciso en el que Nietzsche está discutiendo. Es decir, pues es que es un efecto de larga monta. Si estuviera discutiendo autores en específico, pues no hubiera terminado, ¿no? Y creo que esa es una cosa que pasa muy seguido con Nietzsche, que nos vamos al lugar común de no le entendió a Kant, pero es que no le interesaba Kant, ¿no? Le interesaba el kantismo, no leyó a Hegel, no le interesa a Hegel, ¿no? Entonces, con Platón va un poco lo mismo. No es que, bueno, toda la tradición la leía, pero se peleaba hasta con lo que le gustaba. Se peleaba hasta con Shakespeare, ¿no? Entonces, como no, realmente no es que no lo haya leído o no lo haya entendido o que quiera ser negligente, sino que está proponiendo un estilo de lectura distinto, ¿no? Hay que seguir viendo cómo avanza. Ok, muchas gracias. Quizá fui un poco laxa al decir Platón y no expliqué cómo esta parte del platonismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, justamente el platonismo fue quien dijo que todo lo que ha hecho Platón era lo verdadero y se instaura el logos. Claro que obviamente ya para nosotros, personas de la posmodernidad, que interpretan las cosas totalmente diferentes, pues sí, en el mito obviamente hay una especie de conocimiento. Claro, Homero era el educador de toda la cultura griega, eso es un hecho. Pero bueno, también es interesante ver un poco la etimología de las palabras, porque pues obviamente mito y logo son palabra, narrativa, o sea, van como un poco por lo mismo, ¿no? Bueno, una vez planteado esto, me gustaría un poco hacer una recapitulación muy breve, que gracias al Imperio Romano, cuando se instaura como una de las civilizaciones como fundamentales, o la única civilización, más allá de los persas que pues, sí eran como civilizados, pero no tanto, y después toda esta herencia que deja en la Edad Media y que después pasa al Renacimiento, y es lo que van a retomar como, claro, el hombre es el civilizado, el racional, el centro, y obviamente como se va desplazando poco a poco, pues a Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, al llegar la modernidad, pues nosotros somos como humanos racionales, en este sentido, ¿no? De superiores, ontológicamente hablando. Y eso creo que es un poco como lo que se está poniendo en cuestión conforme va llegando el planteamiento del mito nietzscheano, que este es un meme de autoría de Rumi, así que lo dejamos ahí como vista. Una cosa que quiero mencionar con esto es que claramente al plantear Nietzsche un mito al inicio del texto, es que lo que quiere hacer es una crítica a todo eso, a toda esa herencia moderna que llegó desde del Imperio Romano, etcétera. Quiere criticar justamente como al pensamiento súper racionalista que es como nosotros somos los hombres y nosotros somos los ontológicamente superiores. No, somos animales astutos y en ese sentido somos ontológicamente iguales a cualquier otro animal. Em, Claro, nuestras razones para juzgar estas cosas siempre son razones humanas, como con ese sesgo, ¿no? Entonces eso me parece un poco interesante como de retomar. Y otra de las cosas que también me parecen interesantes dentro del planteamiento del mito como inicio es esta parte del conocimiento inventado. Claro, pareciera que nosotros tenemos esta facultad que puede conocer las cosas. Ay, perdón, Rumi, no te vi. Habla. Yo les quería comentar que esta cuestión del animal astuto es muy interesante, porque utiliza una palabra en alemán muy específica. Y esto atiendo a las traducciones. Les recomendamos dos, una que es como la amarillita de Tecnos y otra que son las obras completas. He descubierto en esta relectura que la amarillita de Tecnos es súper epistemológica y súper moralista, entonces no está mal traducida,
pero sí está concentrada en lo que dice el título, ¿no? Como epistemología. ¿Y esto por qué se los digo? Porque, déjenme, tienen ahí, aquí está. Fíjense cómo inicia en la amarillita. Es muy interesante. Dice, en algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro de animales inteligentes que inventaron el conocimiento. Nietzsche no dice inteligentes, dice astutos, ¿no? La palabra para astutos es kluge, ¿no? Y empieza a hacer ahorita, levanta tu mano, Jesús. Empieza a hacer como un metatexto, como una interconexión, porque empieza a desplegar en diferentes niveles esto que está llamando astucia. Primero dice astucia, después dice intelecto, ¿no? Y después lo va llegando al grado de la verdad y el impulso y la conciencia. Entonces, es súper importante ver que ya de inicio, en el lenguaje que está ocupando, está poniendo en cuestión la inteligencia. En ese sentido, la versión de la edición de las obras completas en Tecnos es mucho, mucho, mucho más precisa, eh, y cuida más el universo de conceptos de Nietzsche y dice animales astutos que inventaron el conocer. Lo cual, por cierto, tiene un intertexto con Stirner, porque justamente Stirner, en El único y su propiedad, nos dice que el pensamiento es un invento creado para resistir a el imperio de los dioses, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con los griegos? Que los dioses los asolan, los atormentan, que no pueden hacer nada con ellos, porque los poseen, porque los dominan, y entonces el hombre moderno se inventa el espíritu, el pensamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para resistir. En ese sentido, se empieza a ver ese correlato. Yo acabo ahí, creo que sigue Jesús. Mm, Gracias, Rumi. Y fíjate, qué curioso, que yo no pude cotejar este textito en alemán, ya será para la siguiente sesión, pero pues ¿cuál es la palabra con la cual Schopenhauer, y esto yo lo sé incluso de buenas fuentes como Safransky o mi propia lectura de Gracián, del Criticón, Schopenhauer acuña el concepto Klugheit, Weltklugheit, que significa prudencia. Y él, como sabía español, Schopenhauer, al leer el oráculo manual y arte de prudencia de Gracián, considera que la palabra más propicia en alemán es Klugheit, específicamente Weltklugheit, que para Schopenhauer toda prudencia es siempre prudencia mundana y es una Kunst, es un arte que va relacionado siempre con la Bildung, porque para Schopenhauer es una ilusión, y aquí lo hago en un sentido, aquí lo menciono en un sentido no solo epistémico, sino también con connotaciones de ethos, o sea, con connotaciones prácticas concretas. Es una ilusión pensar que el ser humano puede llegar a aspirar a la virtud a través de la racionalidad, la facultad de la razón, no del intelecto como tal, porque para Schopenhauer el intelecto es tanto el entendimiento como la razón. El entendimiento es justamente la facultad intuitiva, la razón es la de los conceptos. A lo mucho se pueden malear los conceptos, a lo mucho podemos tener ciertos preceptos de prudencia, de astucia, si lo vemos por así decirlo en una libre asociación con Nietzsche, para no dejarnos determinar tanto por quiénes somos, por nuestro carácter innato, y así no ser mejores, porque no se puede realmente aspirar a ser mejores desde meros preceptos de prudencia, pero sí al menos sufrir menos y estar menos sometido a los tormentos de la voluntad. Eso por un lado, y por otro, así brevemente, sí pude cotejar la tercera intempestiva en alemán, no la terminé, ya ves que el título es Schopenhauer als Erzieher, como educador, esta palabra de Erziehung, pero constantemente se alude a Bildung. Schopenhauer nos muestra una Bildung que es liberadora, que nos hace justamente liberarnos no solo de nosotros mismos, sino también de lo que se supone culturalmente que es lo bello, bueno y verdadero, por así decirlo, la fama, el prestigio, el reconocimiento académico, etcétera, etcétera. Así que, aun siendo un texto, como tú mencionaste, en donde Nietzsche parece desencantado o desengañado de Schopenhauer, pues ya el mero hecho de que inicie casi de manera exactamente igual textualmente a cómo inicia el mundo como voluntad y representación, y a que aluda a la kluge, a la astucia,
Pues me parece bastante significativo y parece estar remitiéndonos directamente a la lectura nietzscheana sobre Schopenhauer. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias por sus participaciones. Un poco siguiendo lo que les estaba comentando es, bueno, ¿qué significa que el conocimiento sea un invento? Pues pareciera que justamente con esta crítica al humano racional también se está criticando lo que es natural en el humano, porque ¿de qué queremos significar cuando decimos algo como natural? Claro, pues obviamente en la modernidad la naturaleza y todo lo que tiene que ver con eso, pues tiene una carga como determinada y esencialista, ¿no? Pero eso es justamente algo que quiere como despegarse Nietzsche, porque ya en varios de sus textos, si no mal recuerdo, creo que es en la segunda intempestiva, y en otros lados también lo menciona como la segunda naturaleza. Menciona un concepto que es la segunda naturaleza. Y es interesante porque justamente ocupar el concepto de naturaleza significa que quiere como resignificarlo. Es decir, bueno, no es que haya una naturaleza primigenia, es que todo es segunda naturaleza. Y cuando habla de la memoria va un poco por lo mismo. No, no es que nosotros tengamos esa capacidad de memoria, sino que más bien nos la hemos grabado en sangre a lo largo de la historia, en la corporalidad. Y esto me parece muy interesante porque hay ejemplos un poco desde la psiquiatría que pueden clarificarlo perfecto. Rumi. Ya me aventaron la bolita. Sí, bueno. Este, claro, esto alcanza su desarrollo en genealogía de la moral, porque en genealogía de la moral es donde dice esto que Andrea parafraseó, que es que la memoria entra a fuego, ¿no? Por medio del dolor. Y esto porque Nietzsche está tematizando cómo es que estamos interiorizando aquello que nos ha dado forma como individuos racionalistas modernos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es interesante porque el tema de la memoria en Nietzsche y del olvido va adquiriendo diferentes matices. Y en particular, en este texto, el tema del olvido tiene una carga peyorativa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que se nos ha olvidado, ¿no? Que pues la metáfora estaba para empezar sobre el lenguaje. En cambio, en lugares como la segunda intempestiva, el olvido vuelve a tener una función activa, ¿no? Como lo bueno de los animales es que no, es que olvidan, que no recuerdan, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, empezamos a ver algo como que va a estar a lo largo de todo lo que leamos en Nietzsche, la ambivalencia. Todo el tiempo va a haber dobles valores en lo que está diciendo. Y en diferentes momentos de lo que va diciendo va adquiriendo diferentes características. En cuanto al ejemplo que me dice Andrea, sí, claro, lo que dice Nietzsche es, estamos tan acostumbrados a vivir en esta segunda naturaleza, que es la de la razón, que ni siquiera nos hemos preguntado acerca de qué es lo natural. Y esta segunda naturaleza solo ha entrado a base del maltrato sistémico, del daño, de la inserción de la culpa. Y para esto yo es un ejemplo que me funciona mucho, que es el caso Schreber, ¿no? Schreber era un loquito esquizofrénico que dejó un diario que se llama Memorias del enfermo de nervios. En las memorias del enfermo de nervios, pues Schreber recopila lo que le sucedió mientras estaba internado, porque pues de repente colapsa y empieza a creer cosas como que Dios lo va a embarazar, ¿no? O como que tiene rayos que le invaden el estómago. Y pues bueno, tiene las capacidades para narrarlo. ¿Cuál es el contexto de Schreber? Padre Schreber es un pedagogo, ¿no? Y es un pedagogo que tiene una idea muy particular sobre la educación. Y dice, bueno, para educar a un niño y disciplinarlo, lo que uno tiene que hacer es actuar con cierta determinación. Pueden buscar un libro de Schatzman que se llama El asesinato del alma, y de hecho vienen diagramas de lo que les voy a contar. Y por ejemplo decía, bueno, para que el niño esté derecho, lo tienen que amarrar a la silla y dejarlo así, ¿no? O decía cosas como, bueno, los niños no deben de comer mientras los adultos están comiendo. Entonces, si el niño te pide comida cuando no debe, come enfrente de él, pero no le des nada de comer. Una cosa loquísima, ¿no? Una pedagogía súper agresiva. ¿Y dónde viene lo curioso? Que en las memorias de Schreber dice cosas como, me siento a comer, pero mi estómago desaparece, ¿no? Y bueno, Schatzman hace la asociación y dice, claro, pues es que su padre lo sentaba a verlo comer cuando tenía hambre y no le daba de comer. Entonces, ¿qué sucede cuando Schreber vuelve a tener hambre? Pues desaparece su estómago, ¿no? Justo a esto se refiere Nietzsche con la segunda naturaleza, ¿no?
que hay muchas determinaciones, y esto no solo en el sentido de la razón o de logos o de la lógica, sino incluso en nuestra corporalidad, que han sido grabadas a fuego en nuestros actos, en nuestra memoria, en nuestra cultura, ¿no? Y que solo por medio de este dolor es que hemos llegado a interiorizar un modo de actuar y de disponer las cosas muy determinado. Claro, lo de la segunda naturaleza tiene que ver todo con Hegel. Y me da oportunidad para decir algo que tenía que decir, que se me olvidó, que es que lo siguiente que dice después de hablar del Kluge es decir, de la astucia, inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Evidentemente está aludiendo a Hegel, y no a cualquier Hegel, sino al Hegel de las lecciones de la historia de la filosofía. ¿Sí? Entonces, pues también vamos viendo por ese camino. Y esto tiene que ver todo con la segunda naturaleza, porque justamente aquí Nietzsche en ese texto tematiza la conciencia y la inconsciencia en términos hegelianos, donde la conciencia es parte de esa segunda naturaleza. Ok, muchas gracias, Romy. Un poco como ya para terminar con esto de el mito nietzscheano, es importante aclarar justo que no es que esté en contra de la razón y que sea irracional, sino que más bien está en contra de de todas las consecuencias que han surgido a partir de la racionalidad a lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido, pues es que son como si fueran potencialidades del ser, ¿saben? Aunque eso ya tiene como una carga, pero por decirlo de alguna manera, es como si nosotros pudiéramos tener varias potencialidades en ese sentido, y entonces en ese potenciar, pues no tuviera que haber una jerarquía necesariamente. Entonces no está peleado con la razón, así para que no quede como esta idea de que está en contra de la razón. Bueno, a partir de aquí puse como citas, no las voy a leer, así que si las quieren leer mientras voy explicando estaría muy bien. Es como para irnos ubicando a lo largo del texto de qué estoy hablando y en qué parte como estoy. Si algo quieren mencionar o así, pueden interrumpirme. Nietzsche menciona que nuestro intelecto no tiene misión alguna fuera de nuestra vida. Y esto es muy interesante, a mi parecer, porque tiene como, pues, una carga, ¿no? En este sentido que veníamos diciendo. Y hay una parte donde dice que si no tuviéramos esto, pues no nos podríamos como defender. Y empieza a hacer una lista de cosas que sí tienen los animales, que son como garras, dientes afilados, cuernos, y gracias a ellos pueden subsistir. Pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos como el intelecto. En este sentido dice que si nosotros no lo poseyéramos, pues sería mejor que hiciéramos como el hijo de Lessing, así plan, pues morirnos a los 2 días de haber nacido, lo cual es como muy drástico. Y esto me parece un guiño directo a un pasaje de Nacimiento de la Tragedia, para quien le interese está en el parágrafo 3, que es básicamente como un cuento en el que el rey Minos busca a lo largo del bosque al sabio Sileno, porque le quiere hacer una pregunta. Y tras varias veces de estarlo como buscando, pues por fin lo captura y le pregunta que qué es lo mejor para el ser humano y lo más ventajoso. Y ya, pues, después de un tanto insistir, pues Sileno le responde después de una risa estridente, como esta frase, ¿alguien podría ayudarme a leerla? Quien sea. Este, Eh, mm, Yo lo puedo leer otra vez. gracias. Es curioso que esto lo haga precisamente el intelecto, que no es más que un recurso añadido a los seres más desdichados, delicados y efímeros para retenerlos un minuto en la existencia. Muchas gracias. No, esperen, creo que la acabo de regar. Esta era la cita de Sileno, pero Con razón, yo de que me suena muy... La leí hace rato. ahí sí, perdón. Miserable especie de un día, hijos del azar y del cansancio. ¿Por qué me obligas a decirte lo que para ti sería muy provechoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti morir pronto. Ok. Sé que muchas gracias, esto suena como súper oscuro, pero en realidad es que es justamente como claro, la soberbia del conocimiento que hemos estado ostentando a lo largo de la historia, pues no hace más que engañarnos sobre el valor de la existencia. Y esto es algo que es como, me parece referente de toda la crítica que hace el cristianismo a lo largo de su obra de madurez. En este sentido de, claro, bueno, los cristianos, o sea, como no como la figura de Cristo, sino como el cristianismo y sus consecuencias, claro, es como
desvitaliza la vida y pone su foco y como la importancia en la vida en el más allá. Pero ¿qué pasa con esto entonces? O sea, es como creo la pregunta fundamental de Nietzsche. Después de esto, en el texto da una serie de características de lo que sería el ser humano. Me parece importante recalcar que no se trata de una esencialización de lo que es el ser humano para él, sino que está netamente siendo retórico, diciendo, bueno, sí, un poco como en contraposición con toda esta idea de, ya como dijo Jesús, del hombre racional, bueno, bello y verdadero, y pone todo lo malo, ¿no? Y entonces en ese sentido es como, bueno, esto también es parte de la vida, esto también está ahí, también es potencialidad, un poco espinosamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tenemos todas estas características negativas del ser humano, pues ¿de dónde surge eso que nosotros llamamos impulso hacia la verdad? ¿De dónde surge la verdad? Y esto es importante porque el plantear una verdad con mayúsculas, como jerarquizándola sobre otras cosas que no son verdad y son entonces falsedad, pues crea a lo largo de la historia sistemas hegemónicos, eh, y pues básicamente esa es nuestra historia de Occidente, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustaría recalcar, porque ese es como ya un poco más mi interés personal, que al decir las cosas, nosotros estamos haciendo valorizaciones de las cosas. Es decir, cualquier el lenguaje que ocupemos, como las palabras que elijamos, navega sobre ciertas eh, ideas, ciertos posicionamientos contextuales de ciertas tradiciones. Pero eso no quiere decir que sea inamovible, sino que más bien se significa a lo largo de la historia y lo podemos resignificar como en esa lucha de fuerzas constante que se da. Entonces eso es importante como para entender un poco como lo que es la ficcionalidad de Nietzsche. Y también es importante para quitarle como eso, sí, es antropomórfico, pero no es que el ser humano esté al centro de todo, sino que más bien tiene hasta cierto punto una agencia, pero no tiene una agencia en su totalidad. ¿Sí, Rumi? Gracias. Perdón por interrumpir, interrumpan más. No quiero que se vuelva monológico. Es que todo eso es muy interesante, porque justo en este juego de conceptos que les digo que va haciendo, quiero que piensen que Hegel es el pensador que dice que la verdad es reconocimiento, ¿no? Entonces, además, Nietzsche está criticando esta forma particular de conocimiento y para este punto en el que Andrea nos está introduciendo, mete algo muy importante en su obra que es el tribe, el instinto, ¿no? O el impulso. Impulso es mejor. A mí me gusta más. Incluso me gusta más una que no usa mucho la gente, que es tensión, ¿no? Eso es poco ortodoxo, nadie usa esa, pero a mí me parece que me jala más la idea porque justo se trata de la tensión que te lleva a algo. Y dice Triebe sur Wahrheit, ¿no? Impulso hacia la verdad. Dice, ¿de dónde viene este impulso hacia la verdad? Porque lo interesante es que desnaturaliza nuestra condición con respecto al conocimiento. ¿Por qué? ¿Nos puedes poner, por favor, Andrea, tu imagen del mito, por favor? O sea, yo antes de esta sesión platiqué con Andrea porque como está haciendo su tesis y tal, y es estudiante de licenciatura, pues estaba nerviosa, ¿no? Pero esta idea que se le ocurrió a Andrea me pareció de verdad excelente, ¿no? Porque yo nunca me había planteado que de verdad es provocador que inicie el texto con un mito. Y yo quiero resaltar esto. ¿Por qué? Porque justamente es el pensador que va a reivindicar el mito, ¿sí? Reivindicarlo, así como Alan nos decía, en su sentido estricto, de, a ver, hemos estado leyendo mal el mito en la tradición, hemos leído mal a Platón, somos platónicos, pero no sabemos de Platón. Esto es platonismo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este meme que hice y que me divertí mucho haciendo? Pues es que no sé si han escuchado esto que se dice mucho, sobre todo a partir de Deleuze, de la inversión del platonismo, ¿no? Yo disiento un poco eso de la inversión, porque no me parece que Nietzsche sea un pensador binarista. Quizá hace ciertas dicotomías, ¿no? Digo, quizá hace ciertas duplas, pero no son dicotómicas, ¿no? Entonces, no es tanto una inversión del platonismo como una reinterpretación de la tradición platónica. ¿Por qué? Porque así como vemos en este meme, pues es que rompe completamente el orden. En la primera imagen, pues teníamos que están como las sombras, ¿no? Que son como la interpretación inadecuada de las ideas.
Entonces vivimos en las sombras porque creemos que conocemos la verdad, pero no sabemos la verdad porque no hemos accedido al conocimiento. Y si bien recuerdan, en Platón el conocimiento es una ascensión hacia las ideas, ¿no? Claro, hay diferentes lugares de su obra, esto es cuestionable, hay ensayos de autocrítica. En la tradición platónica, lo que sucede es que se inaugura el conocimiento como la forma fundamental de acceder a la verdad, ¿no? Y la verdad, a fin de cuentas, pues es lo que termina por liberarnos, ¿no? Entonces, tenemos esa metáfora y pasamos al mito, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que dicen, no, 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 a ver, espérense. Todas esas figuras que se nos presentaban como la idea, la verdad, en realidad son el de Braille que está creando una realidad, ¿no? Y en ese sentido, Nietzsche es súper kantiano, ¿sí? Creo que eso ya es muy popular entre alumnos de Billy. Billy repite mucho que es un kantiano radical, pero no está de más decirlo porque realmente lo que hace es repensar la posición del sujeto, ¿sí? Y decir, claro, todo es subjetivo. Y otra vez venimos de Stirner, de Fichte, de Hegel, ¿no? De Schopenhauer, de Schelling. Él leyó todo eso, ¿no? Y dice, bueno, lo que está pasando es al revés, ¿no? No es como que estemos en el mundo de las sombras porque no vemos la verdad, ¿no? Sino que si acaso tendríamos que ver una verdad, es la abismática, que verdad no hay. ¿No? O sea, que todo está vacío. Entonces, si realmente saliéramos de la caverna, ¿no? Nos daríamos cuenta que la realidad es un torcimiento de la verdad, un torcimiento constante. Y que la verdad no solo es una construcción, sino es un juego de superposición de metáforas. Es un trastornar las cosas, deformarlas, ¿no? Eh, Cierro la idea diciendo, claro, hace otra vez, escoge una palabra muy particular, que es erkennen, ¿no? Conocimiento. Y así la utilizan Kant y Hegel. Entonces, antes de empezar a hablarnos del Trip sur Wahrheit, empieza a hablar en términos de Erkennen y pasa a otro nivel del texto, ¿no? Y dice, no, claro, ahora lo que vamos a cuestionar es el conocimiento tradicional, en el sentido tradicional del término, porque lo que queremos entender, y esto dice Bert des Daseins, ¿no? El valor de la existencia. Entonces, aquí empieza a tematizarse algo súper relevante que Andrea ya mencionó de pasada, que es que se trata del valor de la existencia y no de la existencia en sí misma. Entonces, observando así ya la imagen, pues podemos entender a qué se refiere la tradición cuando dice que en Nietzsche hay una inversión del platonismo, ¿no? Y sobre todo, y a eso me refería con Kant, pues Kant es el primero en darse cuenta de eso, ¿no? Es en la dialéctica trascendental dice diablos, no hay verdad, ¿no? La dialéctica es el error y por eso le pone límites a la razón. Entonces, finalmente Nietzsche nos dice, es verdad que todo es subjetivo y eso es lo más preocupante porque la verdad no existe. No sé en qué orden levantaron la mano. Sigue Román. Muchas gracias. Nada más quería agregar que me llamó la atención lo que decía Andrea sobre las valoraciones, porque yo una vez encontré en unos fragmentos póstumos, en- no me acuerdo exactamente, pero bueno, lo tengo como la cita, ¿no? Que dice Nietzsche, que el valorar de la vida radica en las valoraciones. Pone, las valoraciones son cosas creadas, no recibidas, aprendidas, experimentadas. Lo creado tiene que ser destruido para hacer sitio a lo creado nuevamente. Al poder vivir de las valoraciones pertenece su capacidad de ser destruidas. El creador tiene que ser siempre un destructor. El valor mismo, sin embargo, no se puede destruir, pero esa es la vida, ¿no? O sea, esta necesidad del ser humano de siempre estar valorando las cosas, pero también en algún punto, eh, perdónme, eh, de destruir esas cuestiones valoradas para. O sea, no sé, como que siento que es inherente al ser humano esta cuestión de valorar, o sea, es algo que no podemos dejar de hacer, el valorar, pero las valoraciones mismas pues son cosas creadas, ¿no? Creo que nada más quería leer esa cita. Siento que tiene como una especie de núcleo en la filosofía Nietzsche. Mm. Demetrio, creo que Demetrio bajó Ah, la mano contigo después, ¿no? sí.
Ujú. Sí, creo que sí. Yo nada más como quería comentar acerca de esta recuperación del mito platónico como para leer un poco esta introducción de Nietzsche. Eh, Si no mal recuerdo, en el Protágoras, en el diálogo del Protágoras, aparece justamente el mito de Prometeo, ¿no? Y hay como una nueva versión de Prometeo de cómo es que justamente Prometeo le entrega, ¿no? El fuego a los hombres y con esto hay pues la técnica, ¿no? Y aparte como la figura de Prometeo como este astuto, ¿no? En contra de los planes de Zeus, ¿no? Y por otra parte, Zeus ahí ve que los hombres no están siendo eh, amables los unos con los otros, ¿no? Entonces necesitan darle otra cosa que es justamente como el valor de la justicia, ¿no? Y entonces, no sé, justamente al ver sobre todo en esta parte inicial de Nietzsche, es en donde habla de los animales, bueno, que a nosotros como animales hostiles, ¿no? Los unos contra los otros y la necesidad de crear como esta división, ¿no? O esta ilusión de la verdad y la mentira. Entonces, pues no sé, ahí también habría como cosas con el Protágora. Sí, bueno, creo que iba yo, ¿no? Es muy interesante lo que compartía esta Rumi. La verdad es que la cuestión de que mencionaba que se decía, ¿no? Digamos, voltear la cuestión del mito platónico, este, que ya comentaba incluso Deleuze, creo que es lo que comentaba Rumi, es interesante porque también nos compartías la cita de Kant, que la dialéctica es el error. Y eso justamente fue lo que a mí me hizo, digamos, un poco más de ruido en el sentido de que, bueno, pues en Platón la dialéctica, por ejemplo, en la línea dividida en la República, tiene un lugar en el grado de conocimiento. La dialéctica comparte pues un lugar claramente en jerarquías, una está más arriba que otra, con la noética, con la noesis. En ese sentido, me hizo pensar por qué la dialéctica sería un error. O sea, en el sentido de que, bueno, pues ese diálogo, o sea, lo que sea que se interprete por dialéctica, porque ya es una cuestión complicada decir que es dialéctica, pero sea lo que sea, si, digamos, nos tomamos la licencia de decir, digamos, hay necesariamente una especie de diálogo dirigido, ¿no? Ascendente, etcétera. eh, Justamente el hecho de que haya un diálogo provoca que, pues, la verdad, de alguna manera quede de lado. O sea, la verdad en realidad no existe o no tiene ningún sentido, sino que se vuelve justamente arbitraria. Ahora que traían a colación el Protágoras, ese es un gran ejemplo. En el Protágoras, cuando se habla justamente del Prometeo, el hecho de que Platón no cita, o sea, no dice, ¿sabes qué? Prometeo o Esquilo dice tal, tal, tal. Eso sí, se lo achacamos a que el Prometeo es de Esquilo, hay una larga discusión sobre eso. Pero bueno, el punto es, no, Platón nunca dice, esto dijo tal cual. Platón lo que dice es, pues recuerdo, ¿no? Y trata de decir de memoria, ¿no? Dice, recuerdo, grosso modo, pues unas palabras y dice más o menos esto. El hecho de que no cite, digamos, de memoria o no diga, ¿sabes qué? De memoria dice tal cual así, eh, ya provoca, digamos, pues un problema. Y no, porque el hecho de que los cite de esa forma, tan arbitraria, si se quiere ver así, pues le da un sentido a su diálogo, a su dialéctica como método. Entonces, pues eso es bastante interesante. Ahora, lo que sí, digamos, me causaría un poco de ruido y no sé si haya oportunidad, digamos, de cotejarlo con lo que Nietzsche dice, es justamente la cuestión, pues, que también Platón menciona, esta cuestión de la noesis. Es decir, la cuestión noesis como una cuestión intuitiva. No es un conocimiento que se da a través de la dialéctica, no es una cuestión de un método, pero sí es como una cuestión intuitiva, es una intuición que se da y en esa intuición hay un conocimiento también. Entonces, bueno, con lo que se ha comentado, no sé si hay algo que se pronuncie al respecto de esa intuición. Déjenme decir algo para que se vayan compilando cosas, ya después Elizabeth, Ivana. Mira, Alan, gracias por tu participación, porque nos ayuda a aclarar varias confusiones, ¿no? La dialéctica de los idealistas no es la dialéctica platónica.
Desde luego que en Platón la dialéctica es un método de aproximación a la verdad, o sea, tal cual eso es Fedro, ¿no? Que por cierto les recomiendo la farmacia de Platón de Derrida, que yo creo que no hay un texto que lo tematice mejor que eso. Claro, en Platón la dialéctica es un método de acercamiento a la verdad y de producción de verdad. ¿Por qué? Porque garantiza que en ese juego dialógico se mantenga la verdad, ¿no? Por eso siempre está en diálogo, porque lo que le importa a Platón es el discurso vivo. En ese diálogo en concreto está peleando contra el discurso escrito. ¿Por qué? Porque es una degradación ontológica, ¿sí? La verdad no se puede sostener porque su interlocutor no está para hablar de ella, no la puede defender, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de Platón con el texto escrito? Que finalmente pasa por este proceso en donde, pues, es una clase de falsedad, ¿no? Por eso, la dialéctica es la proposición metódica de Platón, porque la dialéctica, en el escenario ideal en que la piensa Platón, pues claro, cuando tú relees la dialéctica como ejercicio además poético y mítico, siempre está en movimiento el pensamiento, y lo que pretende es captar el discurso vivo, ¿sí? En ese sentido, es algo muy parecido a lo que Hegel intenta después, captando los modos de la experiencia. Sin embargo, en Kant la dialéctica es otra cosa. Porque Kant lo que dice es que la dialéctica es error porque es lo que nos lleva a las cuestiones metafísicas irresolubles, ¿sí? Es como, ¿qué es la dialéctica? Es ese sí, no, ¿no? ¿Existe o no existe Dios? ¿Estoy o no estoy? Una negociación interminable que termina por angustiarte y que inevitablemente te va a arrojar al abismo. Por eso Kant limita la razón, ¿sí? Es como de, a ver, y claro, luego Hegel le contesta, no, 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 la dialéctica es la verdad, ¿sí? Y regresa a esa tradición donde la dialéctica es la construcción de la verdad, porque la dialéctica es ese paso por las fases de la conciencia que construye la verdad en su acaecer. Y en ese sentido, aunque parece que regresó a Platón, pues hasta cierto punto no, ¿no? Porque la dialéctica hegeliana otra vez es otra onda. Entonces, en el concreto de Kant, en la dialéctica trascendental, tiene que ver con eso, ¿no? Que el introducir el pensamiento en un juego de contrarios tiende a desbordar la razón, ¿no? Y lo que le preocupa a Kant, que además es su problema fundamental, es limitar la razón, ¿sí? Porque está viendo que en su momento el dogmatismo, y esto lo podemos aprovechar para este texto, el dogmatismo que domina el pensamiento occidental está haciendo que caigan en discusiones infructíferas y de locos, ¿no? Por eso piensa las memorias de un visionario, ¿no? Por eso piensa las enfermedades de la cabeza, porque lo que está diciendo es, oigan, ¿ya se han dado cuenta que en ese ejercicio del lenguaje de seguir meditando y rumiando una misma cosa, terminamos por bordear la locura? Por eso es que en Kant la dialéctica es un error, ¿sí? Haciendo como respuesta a tus dudas. Y esto lo retoma Nietzsche en otro sentido, porque a lo que a Nietzsche le gusta es que Kant ve el abismo, ¿no? Y en esto me parece que sí lo prefiere a que a Hegel. Porque de Hegel le gustan muchas otras cosas. Digo, Nietzsche es Hegel sin teleología, así en resumen, ¿no? Pero de Kant esto es lo que admira y lo que no sale sobrando, ¿no? Que es como, bueno, este supo reconocer que en tanto que la realidad es subjetiva y lo que está poniendo en juego el acomodo de las cosas es la razón, ¿no? La verdad no existe, en el sentido más radical, ¿no? Y pues otra vez intertexto con Fichte, con Stirner, ¿no? Haré de mí pues, la nada, ¿no? O sea, es nihilismo. Eh, ahí me detengo para que puedan intervenir los demás. No, y justo mi intervención va en ese sentido, o sea, como cuando eso, o sea, veo como, o sea, lo kantiano que puede haber o que hay, em, pero mi pregunta, o sea, más que comentario entre slash pregunta, es si, si la caber, o sea, la inversión del platonismo y ver que afuera no hay nada, o sea, más bien, ver que afuera no hay verdad, sino más bien hay opción A, nada, opción B, eh, este, estos, no sé qué palabra usaste exactamente, estos como trueques, estas torceduras, que creo que es distinto, porque, a ver, si bien es justo lo que
Kant quiere evitar, eh, o sea, sí sigue teniendo el noúmeno, ¿no? O sea, de alguna forma el noúmeno, pues sí, es que es todo, pero entiendo que puede hacer nada, pero al menos en Kant creo que como que el paso a decir que es nada ahí está, pero no lo da, sí, lo que quiero decir es que en Nietzsche entonces es nada o todo, todo, torcido, o sea, pero algo, o sea, sí, más como ese matiz. Es una muy buena pregunta. Yo creo que Andrea al rato va a decir algo, pero voy a adelantar. Es que voy a estar retomando lo que dice para que no nos perdamos. Mira, lo que pasa es que Nietzsche, al final de este parágrafo, se vuelve súper radical, ¿no? Eh, y acaba diciendo, y esto tiene una explicación. Claro, Kant no se atreve a mirar el abismo, ¿no? O sea, de ahí viene, es así como si lo hubiera visto de rojo y haya dicho, ay, no, por favor, y se Sí, fue es como un corriendo. delulu de que, pero ahí Sí, está el noúmeno, o sea, si queremos ocuparnos de él, ahí están como, sí, sí se puede, pero no es por la razón, o sí, sea, claro. Y esto lo podemos ver porque piensen en la crítica de la razón práctica, ¿no? El imperativo categórico es ficcionalidad. Es invéntate algo para que esto no se desborde, ¿no? Claro, los límites que le pone Kant son la razón, ¿no? Eso que se confirmó como razón en el idealismo alemán, que además es muy raro, esos son los límites. Se tiene que mantener dentro de los límites de la razón. ¿Y cuál es la razón? Pues eso que los límites de nuestro conocer humano nos permiten, ¿no? Y de la sensibilidad. Por eso hay nómeno, porque Kant no renuncia a una verdad. Dice, yo no tengo acceso a esa verdad, ¿no? Pero pues como indagar sobre esa verdad me va a enloquecer, me quedo en el plano de lo que yo puedo experimentar y de lo que yo puedo definir, ¿no? Entonces, sensibilidad, entendimiento y razón. Bueno, acá con Nietzsche es así como, es que Kant no se atrevió, ¿no? Pero yo sí me voy a aventar al abismo. Y en su radicalidad, no es tanto que no haya nada, sino que el sujeto pierde tal agencia que lo que hay, y lo dice al final del parágrafo uno, es la página 626 de la de Tecnos. Dice, así pues, ¿qué es para nosotros en suma una ley de la naturaleza? Por ley de naturaleza entendamos conocimiento, saber, es decir, cómo hacemos cohesión, cómo se constituye el saber si en el fondo no hay nada, ¿no? No es algo que conozcamos en sí, es decir, no es fenómeno, sino solamente en sus efectos, es decir, en sus relaciones con otras leyes de la naturaleza que a su vez solo no son conocidas como relaciones. ¿Ven? Es relacional, es una red. Entonces, lo que construye la verdad es esa relación de leyes, que todas son arbitrarias, pero al ponerse en relación, han construido ese afuera que percibimos como afuera. Otra vez, si es afuera, porque en Nietzsche ya hay materialidad, justamente cuál es el problema, que a Hegel no se le pasa decir que el concepto es la realidad. La realidad es la realización del concepto, ¿no? Dice Nietzsche, pero es que esa conceptualidad tiene más alcances, ¿no? O sea, es ficción, es metáfora, es lenguaje, ¿no? E impacta en los cuerpos. Entonces está pensando el alcance de esos conceptos. Y entonces dice, es decir, en sus relaciones con otras leyes de la naturaleza que a su vez solo no son conocidas como relaciones. Por consiguiente, todas estas relaciones no hacen más que remitirse continuamente unas a otras y en su esencia son por completo incomprensibles para nosotros. O sea, en verdad tampoco las conocemos, sino que como están puestas en relación, hacen sentido, ¿no? Por consiguiente, todas estas relaciones no hacen más que remitirse continuamente unas a otras y en su esencia son por completo incomprensibles para nosotros. De ellas tan solo conocemos en realidad lo que nosotros aportamos. Kant. Ahí está, ¿no? El tiempo, el espacio, Kant, ¿no? Es decir, relaciones de sucesión y números. Pero todo lo maravilloso que admiramos precisamente en las leyes de la naturaleza, aquello que reclama nuestra explicación y que sería capaz de seducirnos para que desconfiásemos del idealismo, justamente reside única y exclusivamente en el rigor matemático y en la inmovilidad de las representaciones del tiempo y el espacio, ¿no? Esa es la respuesta que Nietzsche va a dar. Pero yo voy a dejar que participen y también sé que Andrea va a ir para allá. Entonces, sobre esto creo que no diré más.
Yo iba a Ivana. mencionar casi todo bueno, muchas cosas de lo que mencionaste en esta última intervención, Ron. O sea, pero como ya mencionaste algunas, o sea, me gustaría como destacar esta cuestión de que al principio me pareció como una presentación según la cual Nietzsche estaba como dejando de lado la existencia de la verdad, ¿no? Cuando no es así. O sea, cuando más bien se enfatiza el carácter eh, constructivo o artístico, como, bueno, se ve casi hasta el final de la verdad, ¿no? O sea, como una especie de ficción, pero que tiene que ser creada y que al ser ficción no puede ser una falsedad, ¿no? O sea, eh, es que esta es la cuestión, ¿no? O sea, está la verdad, pero la verdad son todas estas especies de conceptos, o sea, creo que ya vamos a llegar a esta parte, que son como deformaciones de muchas cosas, ¿no? O sea, de lo sensible, de muchas impresiones, demás, que se van deformando y que arbitrariamente vamos como ligando, dejando de lado sus diferencias, fijándonos en sus similitudes, ¿no? Esta crítica me parece como directa a Hegel, ¿no? Como, bueno, no a Hegel, sino a cierta interpretación de Hegel, según la cual el concepto tendría como estadios, pero estarían como bien redonditos, ¿no? O sea, como el estado o el estadio según el cual el concepto es ¿no? Y entonces ya este, nos fijamos en estas similitudes, pero pasamos a lo siguiente y entonces ya como que está lo siguiente, ¿no? O sea, también es al mismo tiempo una crítica a Platón, ¿no? O sea, como bueno, no a Platón otra vez, sino a este platonismo, a esta interpretación del platonismo según la cual existen como las formas, pero las formas dejan de lado lo concreto, ¿no? O sea, vaya, pero aquí la cuestión está en fijarnos como justamente al final, como este giro muy radical, según el cual que diga Nietzsche repite que no hay algo tan maravilloso como el número o como los números. Y esto me parece que lo repite mucho a lo largo de su obra. Creo que también en Más allá del bien y del mal, o no recuerdo, pero dice una y otra vez, no hay nada tan maravilloso como el número, pero lo que siento que hace Nietzsche, o sea, ya después es como que se detiene, ¿no? O sea, a diferencia de Kant, que tiene como esta urgencia de crear como sus tablas, porque Nietzsche lo dice también, o sea, Kant no estaba de nada más orgulloso que de sus tablas. Lo que hace Nietzsche es como detenerse ante el número, es decir, ante esta maravilla de la comunicación o de algo extraño que nos hace como tener esta potencia de lo numérico, porque justamente también aquí en este mismo texto, ¿no? Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, habla, por ejemplo, de esa diferencia de potencial entre las abejas y los humanos, o de cómo tiene que tener esta creación humana la resistencia de una telaraña, pero debe ser algo que saque de sí mismo el ser humano como una especie de nus con el cual va tejiendo todo esto. O sea, todo esto es real, todo esto es una verdad, pero al mismo tiempo no podemos ceder a la urgencia kantiana de decir, ok, esta es la estructura exacta de la telaraña, ¿no? Esta es la estructura exacta de los conceptos y demás, y entonces ya, ¿no? Tampoco podemos ceder a la urgencia hegeliana de que, ok, Hegel se da cuenta de todo eso, pero a fin de cuentas sigue como una especie de proceso, ¿entiendes? O sea, como que decir, aquí el concepto es esto y más adelante será otra cosa, pero finalmente sigue este proceso como, entre comillas, teleológico, ¿no? En ese sentido, Nietzsche es, o sea, al mismo tiempo más pesimista y más optimista, o sea, más optimista en el sentido de que realmente sí puedes como descubrir la faceta creativa de la verdad, pero del otro lado es un poco, bueno, sería pesimista si lo leyéramos kantiana o hegelianamente, ¿no? De decir, es que aquí el concepto se puede como que un poquito determinar, ¿no? Pero bueno, o sea, es a grosso modo lo que quería decir. De hecho, tienes mucha razón, porque la primera palabra que Nietzsche utiliza para hablar de ficción en este texto, en esta traducción también le ponen como fingir, otra vez traducción moral, ¿no? En la de Tecnos dice ficcionalizar,
pero la palabra en alemán es Verstellen. Y es la misma palabra que Hegel utiliza para hablar de la amoralidad, ¿sí? Es súper interesante, ¿no? Y Verstellen en alemán viene de stellen, que es poner en su lugar, ¿no? Y fea, que lo niega, es desacomodar. Lo que hace la ficción es desacomodar. Otra vez, torcer, deformar, ¿no? Entonces, yo solo esa acotación, porque Nietzsche mismo lo usa en su lenguaje, en efecto, está discutiendo en paralelo todo el tiempo con el idealismo, con el racionalismo, con el sofismo, que ya mencionó Alan, también llega a decir esto de el hombre es la medida de todas las cosas, con Platón, con Kant, con Hegel, con Rousseau y con Hobbes. Mm. ¿Tú quieres decir algo más, Ivana, al respecto? O sea, no solo, o sea, que me remitió un poquito. Bueno, es que en cierto momento de la exposición me distraje un poquito, pero bueno, o sea, como que escuché que salió a colación el Protágoras. Y justo el problema del Protágoras es que el interlocutor de Sócrates, no recuerdo el nombre de este jovencito, pero Sócrates le dice como que te das cuenta de por qué quieres ir con Protágoras el sofista, ¿no? O sea, por qué, para qué quieres aprender de él y qué es lo que le estás ofreciendo, ¿no? O sea, le estás ofreciendo tu alma, básicamente, ¿no? O sea, no es como que le estés ofreciendo cualquier cosa y te vaya a vender un producto, por así decirlo. En ese sentido, o sea, eso me remite otra vez a Nietzsche, en el sentido de que cuando buscas la verdad, entre comillas, lo que ofreces o lo que pones en juego, mejor dicho, porque no es tanto que ofrezcas con un intercambio mercantil cualquiera, sino lo que pones en juego es tu propia alma, entre comillas, no en ese sentido nuevamente como tan banal, ¿no? Así como que es algo muy importante, esencial, no sé qué, sino en un sentido platónico, ¿no? Como que es tu vida, ¿no? O sea, tu propia vida que estás poniendo en juego ahí al buscar la verdad, pero que no sabes cómo buscar la verdad, ¿no? Así. Y nada más. Mm. Y bueno, así nada más brevemente para ya darle la palabra a Andrea. Em, bueno, yo la verdad, pues, en mi licenciatura estudié durante un buen tiempo la crítica de la razón pura de Kant y a mí siempre me ha parecido algo muy interesante y es que justamente cuando se piensa en Kant, creo yo, se suele pensar bastante como en pues, la tabla de los 12 juicios, de las 12 categorías, tiene tablitas para todo. El propio Schopenhauer se burla constantemente de nuestro jorobadito favorito por eso, bueno, al menos es el mío. Este, pero es bien interesante porque, como muy bien dijo Rumi, yo pienso que Kant se toma radicalmente en serio, ya no solo en un sentido moral, sino en un sentido incluso metafísico, la cuestión de la ficcionalización. Toda ficcionalización no puede desprenderse del todo, creo yo, de la materialidad. Cuando Kant refuta o pretende refutar el argumento ontológico, no lo está haciendo justamente desde un horizonte en el que apela a cierta forma de ateísmo, sino más bien justamente por la vacuidad del ser. Dios existe, Dios es, no es un atributo. Si tú simple y llanamente dices Dios existe porque es parte de sus atributos de perfección, estás diciendo una miserable tautología, como dice Kant. Me gusta mucho esa expresión, porque justamente creo yo, desde la interpretación que tengo de Kant, la ficcionalidad tiene que arraigarse de alguna forma a la materialidad si quiere tener un influjo mucho más fuerte en nosotros mismos. En la dialéctica trascendental es cuando Kant habla del als ob, del como si las cosas existen como si estuvieran fuera de nosotros. Podemos representar los ideales de la razón como si regulara la acción moral, etc., etc., etc. E incluso en la crítica de la razón práctica, que a veces pues se juzga, creo yo, injustamente, no hay un desprendimiento total de la materialidad. Por eso Kant al final alude incluso
a cierta forma de novelas de formación. O sea, ahí está. No nos podemos desprender totalmente del sentimiento, aun si el único que se acepta es el sentimiento de deber moral, de respeto por el deber moral, perdón. Eso por un lado. Y ya brevemente, para finalizar, mmm, también no dejo de pensar en la influencia, por ejemplo, que tuvo Schopenhauer del barroco. Gracián, a lo largo de las 800 páginas del Criticón, por ejemplo, no deja de hacer alegorías y filosofar a lo largo de metáforas que en efecto son vacías. Y es muy bonito porque Andreno y Critilo, que son los protagonistas, constantemente están buscando a Sofisbella, que es el nombre de la alegoría de la sabiduría. ¿Y qué pasa? Pues no la encuentran realmente. Siempre que creen que ya van a conocerla, ¡pum!, se les escapa. Porque al final del día lo importante no es desengañarse para conocer algo más allá que está realmente en sí por sí. Es desengañarse para ficcionalizar mejor, para vivir mejor, para estar en armonía con nosotros mismos desde lo que somos, que es inamovible. En ese sentido, Gracián habla de la gran sindéresis como aquello que nos motiva durante toda la vida y solo al final podemos llegar a tantear qué es realmente lo que nos estuvo impulsando a obrar. Y en ese sentido también quizás la filosofía de Nietzsche y del propio Schopenhauer llegaba a ser causar tanto ruido porque filosofan desde este lado kantiano, pero que tampoco deja de lado la jocosidad barroca de lo alegórico, de lo metafórico y de que pues la sabiduría realmente pues no está ahí para ser apreciada en sí misma, sino que es algo que produce cierto efecto. Y es lo que tenemos, y es lo que hay, y es una labor de toda la vida realmente ir puliendo eso, por usar una metáfora espinosista de los lentes. Eso es todo. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Me había quedado aquí en esta parte donde Nietzsche se pregunta qué sabe el ser humano de sí mismo. Y esto creo que me parece una cosa muy importante porque justamente el preguntarse eso creo que puede ser como un hilo conductor si hay interés para ello, de como leerlo a partir, como toda la filosofía a partir de esa pregunta. Y es justamente que cabría preguntarse qué significa en la entrada del santuario de Delfos la frase conoce a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pero creo que es aún más importante preguntarse qué nos dice ahora en nuestras realidades. Y en esa medida, creo, y así como esbozando una pequeña respuesta, creo que no se trata de ser libre o en efecto de conocerse a sí mismo como si pudiéramos conocernos en cada caso que somos nosotros, ¿no? No hay una esencialidad en eso, sino que más bien deberíamos de podernos conocernos como sujetos creadores de ficcionalidad. En este sentido, se trata de una especie de fuerza que nos determina e indetermina en lo que decimos de nosotros y lo que dicen de nosotros. O sea, siempre pasa esto de que te dicen como, ah, no, eres bueno, y tú mismo pues te sientes malo, y eso choca. Y creo que es un poco como una metáfora que sirve también para pensar al mismo Nietzsche, ¿no? Como el juego de fuerzas que se da en la historia, y no solo en la historia, sino en muchas cosas. Y bueno, o sea, preguntándonos eso, ¿la verdad qué? O sea, ¿qué pasa con la verdad ahí y nosotros? Bueno, claro, aquí ya para esta parte del texto, pues Nietzsche plantea como el contractualismo, yo diría que es contractualismo lingüístico, porque pues obviamente sabemos que los contractualistas plantearon esta cosa hipotética de decir, bueno, necesitamos un contrato social para no matarnos cada 5 minutos, ¿ok? Entonces, Nietzsche se preguntaría algo como, bueno, sí, pero ¿y cómo acordaron ese contrato, no? O sea, el acuerdo del nombrar común me parece que es como lo inicial, de no como originario, ¿sí? Sino solo como un punto a iniciar. Y pues obviamente ahí se acuerda que es lo verdadero y pues son aquellas designaciones uniformemente válidas y obligatorias. Y en contraste con eso, pues se crea lo falso, aquellos que ocupan las designaciones de mala manera porque no corresponden con la realidad, o al menos con lo que nosotros denominamos la realidad. Y en este sentido, pues hay que preguntarnos, yo creo, si realmente nos molesta la mentira. O sea, ¿realmente nos molesta mentir cuando nos conviene? Yo creo que no, aunque suene como, no sé, yo tengo mis dudas al respecto.
Y claro, lo dice, bien lo apunta la Nietzsche, como, bueno, claro, lo que nos molesta es como el perjuicio que eso puede provocar en nosotros, el no poder confiar en la gente, el estar preocupado todo el tiempo por decir, bueno, ¿y si me estarán mintiendo? Y creo que en ese mismo sentido podemos preguntar, bueno, ¿nos interesa tanto la verdad? O más bien nos interesa las consecuencias buenas de la verdad. Bueno, este, eso creo que es como importante. Y justo cuando está haciendo toda esta serie de preguntas, se pregunta esto, ¿es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Yo en lo particular diría un poco que sí, porque el lenguaje para mí abarca mucho más que el hablar y el escribir. También abarca como las imágenes, la transmisión de sentimientos, los gestos e inclusive todo aquello que no se puede nombrar. Ay, no, yo sabía que me iba a funar Rumi con esto, pero bueno, voy a fingir que no la vi. Y creo que la trampa justamente está en la expresión de adecuada. Pues, ¿qué es lo adecuado? ¿No? ¿Cuál es la medida de lo adecuado? Y una cosa que me gustaría señalar es que justamente me parece muy curioso que ocupe la palabra realidades, porque en ese pluralizar la palabra, pues creo que está planteando lo que se conoce como perspectivismo, que es muy diferente al relativismo. Y pues claro, ¿no? El relativismo es como, bueno, pones en cuestión la ocurrencia histórica, la ocurrencia de las cosas. Pero en el perspectivismo es como, claro, hay ocurrencias de las cosas y nosotros al interpretarlas, pues las nombramos hechos. En este sentido, pues sí hay hechos, pero no hay hechos, porque Nietzsche lo dice, no hay hechos, solo interpretaciones de los hechos. Entonces, un poco como lo que quiero plantear es justo esa parte, que Nietzsche, pues definitivamente no es relativista, y justamente en Sobre Verdad y Mentira es cuando extiende esta idea, ¿no? Como de sí existe la ocurrencia de las cosas, porque hay cosas materiales en el mundo, o sea, no lo niega. Pero, pues, el cómo interpretamos esas cosas, pues ya es otra cosa, ¿no? En ese sentido. Em, claro, aquí me parece algo bonito porque en Derrida hay un concepto que se llama posicionamiento y me parece como muy paralelo al concepto de perspectiva nietzscheana. Y es bonito porque justo en ese momento, pues podemos decir que hay una resignificación de las ocurrencias en cada momento, como iteración. La iteración sería como cada vez que acontece algo, se resignifica, porque está llegando a un nuevo contexto. Entonces, en ese sentido, me parece como una cosa fundamental, por eso no hay una verdad esencializada. Pero le doy la palabra a Ivana. Gracias, Andrea. O sea, yo solo quería preguntar, bueno, mencionar una cosa y preguntarles algo antes de que se me pase, ¿no? O sea, bueno, mencionar que me encantan todas estas, no llamarlo metáforas, sino más bien recursos de lo animal en Nietzsche. Cuando habla, por ejemplo, de la serpiente, cuando habla de los sentidos, o sea, de cómo tú no percibes, ya ni siquiera como animal, no llega incluso a mencionar a una planta, o sea, no percibes como gusano, ni como planta, ni como, se me olvidó el otro animal, que era como más cercano a lo antropomórfico, pero el punto es que este perspectivismo justamente, o sea, ahorita que lo mencionas, no es un relativismo, porque dependemos centralmente de nuestros sentidos y de nuestra constitución corporal, ¿no? Este, ahí en ese aspecto, o sea, me recuerda mucho también a Spinoza, porque a mí todo me recuerda a Spinoza. Pero hay una parte, o sea, en el apéndice de la primera parte de la ética, donde menciona que los dientes, por ejemplo, no son para masticar. O sea, que el ser humano cree que los dientes son para masticar, la mano para agarrar, todo esto, bla, bla, bla. Pues ya le estarías imponiendo una función, pues de acuerdo a, ahora sí que a tu verdad histórica, ¿no? Así como, o bueno, a lo que más a la mano tienes para decirlo, pero eso no significa que los dientes solo sean para masticar o para morder, ¿no? O sea, los puedes usar para otras cosas. O sea, incluso tu dentadura te protege de, no sé, de que no te pase el aire frío, de muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, el punto es que Nietzsche, o sea, me recuerda mucho a Spinoza en este sentido de no quedarnos en lo funcional, en las funciones, mejor dicho, en las funciones ya preestablecidas, sino que puede haber muchísimas más funciones de todas, ¿no? Así como que hay una funcionalidad infinita.
Y esto quizás se conecta un poco con la creación de la verdad, ¿no? O sea, la verdad que no solo tiene esta parte estatuida, digamos, material, sino también la parte creativa, ¿no? De lo que haces con esa materialidad. Y también pero bueno, o sea, eso es una parte, ¿no? Que me recuerdo mucho a Spinoza. Pero también quería preguntarles a ustedes, ahorita me surgió la duda, ustedes que han estudiado mucho más a Nietzsche, ¿por qué su obra se empieza a volver más aforística? En, o sea, ya al final de su vida y demás, se empieza a hacer como más, o sea, es como si se diera cuenta que ya no tiene tanto caso escribir como que obras largas y estructuradas, y de pronto como que le encantara dar estos como saltos aforísticos o algo así, ¿no? No sé. O sea, Es una pregunta muy bonita. ¿Sabes? En realidad Nietzsche, todo lo que hace en su obra es pura ficción. Nos vende una ficción sobre los griegos, nos vende una ficción sobre la Alemania de su tiempo. Creo que lo reconoce, ¿no? Está jugando con nuestra cabeza. La respuesta sobre por qué se volvió aforístico es justo este texto. Porque si se dan cuenta, aquí empiezan a interactuar ambos elementos, ¿no? La inventividad, el mito, ¿no? Y lo duro del academicismo, condensado en aforismos que en relación a los otros textos, digo, ¿cuánto dura la intempestiva, no? Las intempestivas son enormes, está muy condensada la información. Y esto es por algo que mencionó Andrea al principio, lo mencionó justo cuando empezó. Es que el pensamiento de Nietzsche está diseñado para hacer figuras vacías. Son el espacio en blanco del postestructuralismo y el estructuralismo. Es la casilla vacía. Es decir, Nietzsche, al, conforme se fue encaminando sus pensamientos de madurez, empezó a pensar aforísticamente porque esto le permite que cada vez el texto se rellene con algo distinto. ¿Por qué? Porque es vitalista, ¿sí? Y si lo que va a regir lo que va a regir la interpretación que haces de las cosas es la defensa de la vida que vas a enaltecer en ese momento específico histórico, en ese momento de ocurrencias específicas bien delimitadas, entonces la vida siempre va a seguir cambiando. Y es algo que está muy presente en este texto, que es contra el concepto porque el concepto es algo fijo. Y por eso está pensando la metáfora y la fábula, ¿no? Entonces es como, claro, pues me tengo que volver aforístico porque así Zaratustra puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces tú vas a leer Zaratustra y te va a dar una misiva, pero esa misiva, si tú le cambias la carga de sentido, significa otra cosa. En ese sentido, Zaratustra es un símbolo y se rellena, ¿no? En lo que yo coincido que tiene que ver todo con Derrida y la iteración y otros pensamientos postestructuralistas como el de Deleuze, como el de Foucault, ¿no? Porque justamente reitera cómo podemos producir formas de interactuar con la realidad, de hacer conocimiento, de tener principios funcionales, ¿no? De tener criterios ontológicos que no hagan que la vida se fije y se muera, ¿no? Porque la vida fija se muere y la vida es movimiento. Eso es lo que hace el aforismo, ¿no? Porque cada vez que tú lees el aforismo, te dice algo distinto, ¿no? Y puedes rellenar las figuras de manera distinta cada vez. Eso es lo que hace que tienda al aforismo, porque la escritura académica le dio todo lo que le tenía que dar, en el sentido de teorizó sobre distintos temas y dio de vueltas y llegó al aforismo y dijo, de aquí soy, ¿no? Porque finalmente, en su cualidad pictórica, simbólica, plástica, pues puedes cargarle lo que sea. Por eso Nietzsche no es un pensador edificante ni de recetas, porque no te puede decir qué hacer, pero te puede dar, ahí sí platónicamente, siguiendo a Platón, a Alan que le gustan los griegos, se inventa un método que mantiene en movimiento el sentido, ¿sí? ¿Qué es este? El aforístico, el simbólico. gracias. Ok, muchas gracias. Ok, iba a llegar a la siguiente pregunta. ¿Qué es una palabra? Pues la reproducción en sonido articulado de un estímulo nervioso, pero a partir del estímulo inferir la existencia de algo más allá de él, pues es el resultado de un uso falso de la razón. Sí, justamente como todos venían diciendo, creo que llega un poco tarde a la conversación, este, pues está como guiñándole el ojo a Kant. Y en ese sentido, pues sí, creo que es como muy kantiano, un kantiano muy radical. Y voy a poner esta cita que me gusta mucho, es de Kant, se encuentra específicamente en la primera crítica, en B 294 a 236.
Y creo que es muy claro, justo como lo vienen mencionando, y hasta un poco obvio, que Kant dice, bueno, hay que ponerle límites a la razón, no podemos conocer la cosa en sí. Y creo que con eso se da cuenta de que no podemos conocer la verdad. Y es como si justo ve, como diría Rumi, el abismo, y como lo llamaría yo, el sinsentido. Y es un poco lo que ve Nietzsche, que es como un claro, o sea, pues simplemente estamos saltando de esferas y metaforizando cosas. Y pues no hay sentido en eso. O sea, no un sentido esencialista como se ha manejado en toda la modernidad y a lo largo de la historia occidental. Y en ese como detalle, creo que queda muy claro que la distinción clara entre ellos es como pues su vía de escape. Kant quiere como super ponerle cadenas a todo y que nada se salga de ello. Y por otro lado, Nietzsche dice, bueno, sí, vemos el sinsentido. Y esto puede parecer muy nihilista, pero no. Para Nietzsche es como la superación del nihilismo en un sentido en el que quiere vitalizar la vida y incluso tiene como ideas que tienen que ver con el eterno retorno, pero eso lo dejo como ahí. Ahora quiero preguntarles, pues ya casi son las 8, como si sigo, lo dejo ahí porque... No, pues no sé, yo creo que Ok. podemos continuar para quienes quieran seguir la siguiente semana o si tienen más tiempo, yo no tengo problema. Pues si ya no tienen tiempo, pues continuamos la semana que viene. O sea, yo intuía que no íbamos a acabar el aforismo, este, digo, el parágrafo, y pues lo que podríamos hacer es seguirnos al 2. Yo de eso como que les propondría otra cosa así como un poco ortodoxa, saltar a Schopenhauer como educador o a la segunda intempestiva, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Y vamos a estar haciendo estos saltos porque no nos interesa ser rigurosos, ¿no? Nos interesa como comprender. Entonces, ahí les pido su opinión, que les interesaría más como que leamos para hacer una selección de las intempestivas, pero de entrada podríamos terminar aquí y la siguiente encuentro, pues leer el segundo parágrafo o si se quieren quedar unos minutos más, pues podemos seguir, pero pues ahí sí ya digan ustedes, ¿no? Yo tengo un comentario, trataré de ser lo más breve posible. Para empezar, bueno, en mi caso, si es el tiempo limitado, yo me encuentro en la biblioteca, en un cubículo, entonces pronto me correrán. Pero bueno, les iba a preguntar también justamente la duda, ¿no? Eh, digamos, ¿qué tanta prisa tenemos, digamos, para avanzar en el curso o en esto que se ha planteado como... Ninguna, ninguna. De hecho, si logramos seguirnos juntando el tiempo que se quieran juntar, nos chutamos lo que quieran, porque pues es algo que al menos yo gozo. Me parece que varios de aquí ya se quieren especializar en Nietzsche o se están especializando. Y los que no son afines a Nietzsche, pues Spinoza, Schopenhauer y tal. O sea, yo por mí hasta donde tope, ¿no? Entonces, prisa no hay. Simplemente estamos piloteando cómo llevar las sesiones. Y para mí es muy importante, como va a haber gente de posgrado y de licenciatura y gente no filósofa, pues que todos sientan como una plataforma para hablar y para formarse. Y también lo estoy haciendo en ese sentido. Entonces, pues no quiero que haya timidez y pues quiero que todos participen, si se puede, ¿no? Que todos presenten algo. Entonces, prisa no hay. Sí, bueno, bueno, rápidamente, porque ya me van a correr. Sí, bueno, pues yo no tengo problema, digamos, si podemos seguir la siguiente sesión, pues con el texto, ¿no? Para seguirle dando continuidad, ¿no? Y que no se quede así, pues como a medias, seguir con el texto todavía trabajándolo, porque pues creo que hay mucho que decir todavía, ¿no? Realmente, pues cada texto nos daría para mucho, en realidad. Pues bueno, Sí, yo creo sí, que yo la también mayoría van a estaría opinar de acuerdo. parecido, ¿no? Sí. Sí. Pues miren, aquí la dejamos. Nuestro plan es, esto se grabó, lo voy a editar. No voy a quitar sus participaciones, sino voy a editar al principio. Y la idea es irlo subiendo en al menos un canal para nosotros. Ya si después todos deciden hacerlo público y tal, pues ya es su problema, me dicen, lo pongo público, ¿no? Pero si no lo quieren hacer público, pues se queda para nosotros. Esto para la gente que pues, falte o tal, ¿no? Y pues nada, les doy muchas gracias. Espero que se hayan divertido, que no haya sido aburrido. Eh, y pues nos vemos dentro de 15.